vamos a ver la parte de estadísticos, cómo hacer un análisis estadístico ampliada, ¿vale? Entonces, tenemos en el SPS, en la opción analizar, estadísticos descriptivos. Y vamos a utilizar, podemos utilizar tres botones. Frecuencias, que ya os lo he contado muy brevemente, cómo se sacan las medidas principales, media, desviaciones estándar, porcentajes. Descriptivos y explorar. Entonces, a mí frecuencias es la opción que más me gusta porque, digamos, es la que va más al grano. Cuando está aquí por defecto marcado tabla de frecuencias es cuando yo voy a analizar mis variables cualitativas, que el SPS las representa con un globito. Entonces aquí básicamente le doy a aceptar y me va a sacar la frecuencia, el número de sujetos en cada una de las variables, de las categorías, perdón, de la variable. Esta era la variable ovario poliquístico y tenemos el control y el ovario poliquístico. Y más o menos hay 52% y 48% de cada. Luego está el porcentaje válido, que en este caso, como tengo todos mis casos son válidos, no tengo perdidos, pues no es diferente. Pero por ejemplo aquí en el IMC tengo 9 perdidos. Entonces ya varía el porcentaje a secas, que es con el 100% de tu población, o sea que aquí cuenta como un 3,7 serían perdidos. Y aquí es, si quitamos esos 3,7 y el total, en vez del 96,3% es el 100%, ¿cuánto sería? Entonces, ahí ya lo que veáis conveniente. Normalmente se suele utilizar el porcentaje a secas, pero en muchos casos se utiliza el válido, ¿vale? Y son, nada, tablas de frecuencia. La siguiente opción es, vale, no tengo las cualitativas, digamos, las tengo que analizar por un lado y las cuantitativas por otro. Con las cuantitativas tengo más opciones. Entonces, si le doy a restablecer, pues se pone a 0 y meto lo que son mis variables cuantitativas. Estas son índices de calidad de la dieta, también el tema de la antropometría. Y tengo aquí, por ejemplo, aquí son nutrientes ajustados, ¿vale? Carbohidratos, grasas, etcétera. Entonces aquí en estadísticos puedo hacer la media y desviación estándar, que es lo más general. Si tenéis pocos datos, os aconsejo, por ejemplo, sacar el mínimo y el máximo, que rellena bien. En ciencias experimentales suele coger mucho la media y el error estándar. Nosotros en epidemiología, que trabajamos con grandes datos, cuando la población no sigue una distribución normal de tipo campana de Gauss, sino que mi distribución tiene una cola, es decir, tengo valores extremos a la derecha o a la izquierda, es decir, valores por lo alto o por lo bajo, es más representativo utilizar la mediana y los cuartiles. ¿Por qué la mediana? Porque la media se altera mucho con valores extremos, ¿vale? Si yo a mis alumnos tengo 10 y casi todos han sacado 5 o 6 y hay uno que saca un 10, la media seguramente la suba a 6,7 y la media es más en torno al 5,5. Y entonces yo siempre tengo que sacar una media de tendencia central y otra de dispersión, ¿vale? Porque si no, por ejemplo, es como cuando sacaron la noticia que el sueldo medio de España eran 2.700 euros, claro. La tendencia central, la media sería 2.700, pero hay una dispersión grandísima de gente que cobra 700, 800 euros y luego algunos que cobran muchísimo. Entonces en esos casos es mejor sacar la mediana porque se altera menos que los valores extremos. En una distribución de Gauss, media y mediana, quiere decir lo mismo. La mediana es el valor central que deja por debajo el 50% de los datos y por encima el 50%. Le pongo los cuartiles o los percentiles que a mí me interese. Por ejemplo, a mí hay algunas cosas como la calidad seminal que la representa con el percentil 5 y 95. Pues lo añado aquí. Continuar y aceptar. Veis que aquí no le he quitado esto es un error porque no le he quitado la tabla de frecuencias. ¿Qué es esto de aquí? Cuando tengo variables cuantitativas no me interesa sacar una tabla de frecuencias.
¿vale? Que tendría que sacar esta tabla solamente. Las tablas de frecuencia, ¿qué pasa? Que en variables cuantitativas me va a decir que de tal valor solo hay uno, ¿lo ves? Entonces no me agrupa por una misma medida cuántos hay. Digamos que no sabe hacerlo. Y aquí tendría mis datos. A ver. Es que lo he hecho pequeñito y quiero que lo veáis centrado. Mi tabla de datos. Ahí. ¿Vale? Un inciso. ¿Cómo puedo pasar datos muy rápidos? Pues mi truco es hacer, cuidado que tiene 3 pasos. El primero, copiarlo. El segundo, voy a abrir un Excel. Un nuevo Excel. Luego lo pego. Y aquí le doy forma. Valores perdidos, por ejemplo, ya sé que esto es de antropometría, puedo hacer una nota abajo y decir que hay 7 valores perdidos, pero generalmente no tengo valores perdidos. Pues esto lo quito. Entonces, fijaros, yo lo voy a representar por la media y la desviación estándar, que es lo típico, pero aquí, como veis, por ejemplo, en kilocalorías, en las kilocalorías, la media es 1900. Y la mediana son 1800, más o menos son parecidas, entonces es una distribución normal. Pues más o menos sí que parece que siguen una distribución más o menos normal. Entonces, podría dejar, por ejemplo, entonces digo, mira, pues los percentiles y el percentil 50, que también se le llama, es igual a la mediana. Pues en vez de representarlo con percentiles, mira, lo voy a dejar solo con la media y desviación. Pero ¿qué pasa? Que esta tabla es como muy ancha y normalmente va como si la tuviéramos que girar. Es decir, esta media y desviación ponerla aquí arriba y esto en un lateral. Pues ¿qué hago? Le doy a copiar. Voy a abrir otra hoja y aquí, pegado especial, le he dado al botón izquierdo y le utilizo esta opción, la de transponer. Y ya se me queda una tabla que ya puedo utilizar más directamente. ¿Qué tendría que hacer? Redondear. Aquí tengo un decimal, pero aquí tengo 3 decimales. Pues cojo todos estos datos, le doy control 1. Se me abre el menú de formato de celda, número y aquí posiciones decimales, le pongo 1. Aceptar. ¿Vale? Ya tengo los datos más curiosos. Entonces aquí, por ejemplo, le daría forma y pondría DS, mínimo, máximo, y aquí podría poner ingesta energética. Kilocalorías día. Aquí, por ejemplo, insertar y aquí podría poner el índices dietéticos, ¿vale? Y hago ahí un pequeño título. Estos son diferentes índices. Aquí, por ejemplo, antropometría. Aquí pondría altura. Siempre las variables cuantitativas continuas, poner la unidad de medida, metros, o si serían metros, peso, kilogramos y mc. Y aquí, por ejemplo, sería ingesta de carbohidratos, grasas totales, grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. ¿Vale? Entonces ya aquí le podéis pues dar el formato que más os guste. Yo lo suelo dar en Word.
Aquí nos faltaría una cosa. Control C y yo me lo llevo a un Word. Un Word que normalmente yo le llamo el Word del marraneo. Archivo, guardar como. Descargas. Marraneo. Vale, aquí si pudiera la fila esta ponerla más pequeñita. Yo cambiaría, cuando vais a publicar, la coma se cambia por un punto, entonces le tengo que dar, aquí no me lo veis porque lo he hecho pequeño, pero aquí al botón de reemplazar y sale ese menú. Entonces me dice la coma reemplazar por punto. ¿Vale? Si publicáis que va a ser en inglés, debéis hacerlo así. Y en los TCM lo que os ponga, reemplazar todos. Y bueno, no hace falta buscar desde el principio, ya están todos. Y así he cambiado los puntos. Una forma, por ejemplo, que es más correcta es poner la desviación estándar entre paréntesis. Entonces yo lo que hago es hacerlo un poco como en serie. Entonces voy poniendo aquí un paréntesis, aquí otro paréntesis, aquí otro paréntesis y luego aquí al final del número, al final, y así lo haría con todos. Y esto se combinan las celdas, combinar celdas. Bueno, este también lo combinaría, combinar celdas, combinar celdas, combinar celdas. Así con todos. Y pondría esto, el formato que se suele poner es así. Y aquí digamos que tengo que quitarle ese tabulador. Y lo pondría al lado. ¿Vale? Esto lo pondría pues a mitad de celdas o al principio. Tendría que hacer, pues eso, toda la fila, cambiarla a este formato que se suele poner con el paréntesis. Aquí también me falta juntar esto, combinar celdas, así, como que he expresado la media y la desviación estándar entre paréntesis. Y ahora, ya el formato que tú le quieras dar. Si quieres utilizar el diseño este de tablas, por ejemplo, aquí queda un poquillo feo, tanto negro. Color, sombreado, no, color, inicio, color. No. Sería, vamos, que quiero poner eso en color blanco. ¿Vale? Pues ya lo que te guste más, si te gusta esto más así, en negro, como sea. Me gusta más en negro y le das tu formato. ¿Vale? Esto ya puede ser, por ejemplo, una primera tabla para una tesis fin de máster.